a ser más constante. Bien, bien por eso. Arranquemos entonces. Antes de empezar con el tema, yo voy a traerles esto no estaba previsto, pero quiero que usted sepa, a mí me impacta siempre la Biblia cuando miro las profecías, o sea, miro cosas del Antiguo Testamento, cosas que Dios dijo a través de gente, de sus profetas, y me impresiona cómo pasó y la exactitud que pasó todo. Esto es un bonus antes de empezar el tema. Mire lo que dice acá. Yo no le voy a decir en qué libro está ni nada, quiero que usted escuche y usted me dice a qué parece. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno o en un burro, en un pollino, cría de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. ¿A qué le suena a usted eso que acabo de leer? Que venía un rey sentado en un burro. ¿No dice eso? Que venía, alégrate Jerusalén porque viene tu rey sentado en un asno, en un burro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De quién estaban hablando? Pero resulta que esto que acabo de leer fueron un par de cientos de años antes de que Jesús eso ocurriera. Entonces a mí siempre me impacta, eso es un bonus. Entonces para cuando usted quiera leer cosas así impactantes, esa es una. Eso está en Zacarías capítulo 8, versículo 9. Perdón, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Era Dios revelando lo que iba a hacer en el futuro, un par de cientos de años después. Jesús vino sentado justamente en un asno, en un burro, entrando a Jerusalén, y como proclamaba el profeta, dice: grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un burro, en un pollino, cría de asna. Qué maravilloso, ¿no? Entonces la Biblia es muy perfecta, es muy exacta, y Dios cumple lo que dice. Así que así fue. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue que Jesús hizo que le apareciera el burro para entrar? ¿Quién ha visto? ¿Quién se acuerda? Él le dijo a uno de los que estaba con él: ve a tal lugar y dile al dueño del burro que el Señor lo necesita y que después te lo vas a devolver, que se lo preste. Increíble, ¿no? O sea, Jesús ni siquiera fue. Y resulta que el hombre hizo el caso, fue y no me acuerdo los nombres, fue y le dijo: mire, el Señor le manda a decir que necesita su burro y que yo después se lo traigo. Lléveselo. Increíble, y se lo dio. ¿Cuántos de ustedes soltaría el burro así que alguien le viniera a decir eso? ¿Sí? Y lo cogió y llevó el burro a Jesús, y efectivamente Jesús entró en burro a Jerusalén. Y ahí fue con lo que conocen que le tiraron lo que se conoce como que los ramos, y que la gente lo aplaudía, y qué ironía, ¿no? Y menos de 24 horas después, se habían ahuyentado a todo el mundo, y a ese rey lo estaban asesinando. Increíble, ¿no? Así somos nosotros. Hoy podemos estar, ¡ay, Jesús!, y de pronto al otro día los podemos estar negando, ¿verdad? Porque así nos pasa. Entonces, eso para que dejarles y voy a tratar de traerles cada día que venga un domingo, voy a tratarles antes de empezar el tema, traerles una profecía que se cumplió, para que usted se da cuenta lo importante que es Jesús, y que la Biblia es exacta, perfecta, y cumple todo lo que dice. Bien, bueno, vamos a empezar con el día de hoy para que nos metamos en contexto. Veníamos hablando hace 2 semanas y estudiando un poco de Dios como Padre. Descubrimos un montón de cosas, descubrimos que Dios tenía predestinado adoptarnos como sus hijos, que nos adoptó, y que después de que nos adoptó, hablábamos hace 8 días que ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Después de que usted adopta a un hijo, ¿qué ocurre? Lo vuelve su heredero y empieza ¿a qué? A educarlo, a disciplinarlo. Y esa es la disciplina que empieza Dios de manera sobrenatural a hacer sobre nuestras vidas de a poco. ¿Y cómo hace Dios para educarnos? ¿A través de qué? Personas, situaciones. O sea, la vida suya empieza a cambiar. Y lo que jamás le pasó cuando usted conoció a Jesús y Él lo adoptó, empieza a pasar. Y nuestras vidas pasa.
Entonces, no quiere decir que se va a volver fácil la vida, quiere decir que la vida empieza a ser disciplinada por Dios, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros cuando somos adoptados por Dios ya no tenemos problemas, al contrario, a veces Dios usa más esos problemas para disciplina, para educarnos, para que ya ahora pertenecemos a una nueva familia, que es la familia de Dios. Eso es lo que se llama la iglesia. La iglesia no son estas paredes, somos ¿qué? Los que ahora somos hijos de Dios. Esa es la iglesia, realmente. Entonces, y como decía Sandra, automáticamente somos herederos de lo que ese Padre, que es nuestro Dios, tiene. ¿Cuál es la mayor herencia que nosotros vamos a tener de Dios? Que ya está asegurada. ¿Cuál es la herencia asegurada? Aunque hay muchos aspectos de su herencia, pero ¿cuál es la herencia asegurada y la más maravillosa? ¿Cuál es? Que tenemos una vida eterna asegurada con Él en el cielo. Eso está asegurado. ¿Para quiénes? No para los que pertenecemos a una religión, sino para los que hemos sido ¿qué? Adoptados como hijos. ¿Y cuál es la firma y la certeza de que somos sus hijos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el que la notaría del cielo? Usted ya es hijo de Dios. ¿Cuál es? Que tenemos su espíritu. O sea que aquel que va a una iglesia 1000 veces, pero aún no tiene el espíritu de Dios, no lo tiene, no es hijo de Dios. No ha nacido de nuevo. No es parte de esa familia. ¿Y cómo es la única manera de que ese Hijo, que ese Espíritu Santo es dado a nuestra vida? Cuando nosotros sinceramente nos hemos creído ¿en quién? En Jesús como el único camino, verdad y vida hacia el Padre. Si usted le suma a eso algo, probablemente no has abierto los ojos. Jesús es lo único. No necesitas ni a más, ni a Mases, ni a nadie más. ¿Bien? Entonces, la única manera de que Dios te haga tu hijo es que tú recibas su espíritu luego de que has aceptado, se te han abierto los ojos y has dicho, Jesús es el centro de todo y tiene que ser el centro de mi vida, debe ser el gobernante de mi vida. Él es todo, la fe puesta única y exclusivamente en Él. ¿Bien? Y decía, antes de que pasemos al nuevo tema, esta es la pregunta que quiero hacerles. Nosotros vamos, y eso lo aclaramos, nosotros somos los que elegimos ser hijos de Dios y nosotros somos los que decidimos buscar a Dios, o Él es el que nos adopta y nos encuentra. Que quede claro, la Biblia es clara, Él es el que nos adopta, porque un niño huérfano no puede decir adóptame, ¿cierto? No tiene el poder de coger al papá y obligarlo a adoptarme, mas el Padre es el que decide a quién adopta. Si tú estás llamado a ser un hijo de Dios, es porque, eres un hijo de Dios, es porque Dios decidió en su soberanía decir a ti te voy a adoptar como mi hijo. Y eso nos ayudaba y decíamos, ese pensamiento que es el correcto, el bíblico, que Él nos adopta, no que nosotros lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, eso nos ayuda a no ser unos petulantes, señaladores y creer que somos mejor que el que aún no lo conoce, ¿verdad? Porque entendemos es que éramos huérfanos y Dios nos adoptó, ahora nosotros no podemos criticar a uno o a otro huérfano. ¿Usted se imagina ir al ICBF y usted burlarse de los que están allá? Y decirles, uy, manada de huérfanos, yo sí tengo papá y mamá en casa esperándome. ¿Usted le parecería bueno hacer eso? ¿Quién haría eso? Solo uno que es un orgulloso petulante que no entiende que Dios lo salvó. Pero a veces parecemos así. Dios nos adopta y empezamos a ver a la gente como, estos sí son unos perdidos que no tienen lo que yo sé. ¿Verdad? Porque creemos que nosotros elegimos a Dios y que porque somos muy lindos y pispones, entonces ahora somos sus hijos. Cuando no, Él nos adoptó y tendríamos que estar supremamente agradecidos toda la vida pensando cómo más podemos hacer que unos otros huérfanos también conozcan a ese Padre que me adoptó. Es diferente, ¿verdad? Entonces, si usted ve a la prostituta, y no hablo de prostitutas solo de que cobran, si usted ve una mujer, una amiga, una compañera de trabajo que se la pasa acostándose con muchos y que tiene una vida promiscua, igual que los amigos,
Usted debería tener celo porque, no por decirle, eres una pecadora inmunda, eres una perra, ¿cierto? Y decirse, perra. No, uno debería decir, ¿cómo le llego a ella para que conozca al que me adoptó? ¿Cierto? Ella está huérfana. Y probablemente las personas que andan de hombre a hombre, de mujer en mujer, son personas que tienen todavía, ¿qué? Lo que hablábamos, su orfandad en su corazón, ¿verdad? O que andan en vicios, orfandad en su corazón. Todavía no conocen a su padre. Entonces eso era lo que hablábamos hace 2 semanas y nos quedó supremamente claro la relación, ¿cierto?, entre padre e hijo. Pero ahora vamos a entrar a una relación diferente y Dios me ha dado algo nuevo que nunca había visto antes para esta relación. Ya entendimos la relación padre-hijo, ahora vamos a entender la relación señor-siervo, porque esa también existe en la Biblia y también hace parte de nuestra relación con Dios. La primera, padre-hijo, no padres e hijos, porque ya se acabó la novela, ¿sí? Le digo yo a Sandra que ahora el padres e hijos de ahora es Tu Voz Estéreo, porque ahí ya desfilan todos los nuevos futuros. ¿Se acuerda que antes en Padres e Hijos los futuros actores tenían que pasar por padres e hijos, ¿cierto? Ahora los nuevos actores tienen que pasar por Tu Voz Estéreo. ¿Quién ha visto a Sandra en Tu Voz Estéreo? Varios, ¿no? No, y por ahí varios. La vez pasada Edison me llegó al trabajo. Oiga, Sandra, ¿qué hace? Y me preguntó así como, yo no, Sandra es actriz. Ah, con razón, yo la vi en Tu Voz Estéreo. Ya, pues que usted no sabía, hermano. Entonces sí llega, el tema de Caracol llega. Caracol es buenísimo. Y por allá, mira, Caracol es espectacular. Entonces, me perdí. Bueno, volvamos, sí. Entonces, ahora vamos a entender un poco la relación, porque es que, mire, si nos quedamos solamente en la relación padre-hijo, hay un peligro. Y es que usted en la relación padre-hijo, la responsabilidad recae ¿sobre quién? Sobre el padre. O sea, si usted predica únicamente la relación padre-hijo, entre comillas, usted dice, yo no tengo que hacer nada. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer que leímos la vez pasada? No enojarse y no enfadarse y no desanimarse cuando lo disciplinen. O sea, no es tan grave. O sea, usted lo único que tiene que hacer es como, bueno, no me voy a desanimar, no me voy a enojar si Dios me disciplina. Pero realmente la responsabilidad está sobre el Padre. El Padre es el que nos adopta, el que nos disciplina, el que nos da, el que va a velar por nosotros. Los que somos padres acá estamos entendiendo eso. El hijo realmente, en la mayor cantidad de su vida, está recibiendo del padre, ¿verdad? El padre es el que se mata por traer la comida. Para el hijo es automático que hay comida en la casa cuando llega, ¿cierto? Y uno cree que la comida llega porque sí. Pero resulta que fue un papá o una mamá que camillaron fuertemente para traer esa comida. O sea, realmente en la relación padre-hijo, la responsabilidad está sobre el padre. El hijo casi que recibe, ¿cierto? Todo. Pero resulta que el evangelio no es solo eso. El evangelio empieza a tener más facetas en nuestra relación con Dios. Y empieza a haber una nueva faceta que es la faceta Señor, siervo. Y ahí va a cambiar un poquito la papeleta. Porque yo no voy a explicar otra vez eso, pero que alguien me lo diga. ¿Qué significa ser el Señor o un Señor? Si es que nosotros decimos a toda hora, sí Señor, no Señor, respéteme mijito, a mí no me diga qué o cómo, sí Señor, ¿cierto? Uno dice eso, pero ¿por qué uno le dice eso a un hijo? Dígame sí Señor, no Señor. ¿Por qué eso es respeto? Porque ¿qué significa Señor? Realmente eso viene desde la época que inició el mundo y en la cultura hebrea, a quien se le decía Señor era alguien que de verdad usted estaba, o sea, usted voluntariamente estaba aceptando que estaba por encima de usted y que usted iba a servir a esa persona. Eso es ser Señor. Hoy en día pues decimos sí Señor, no Señor, sabemos que tiene un concepto de respeto, pero de pronto no lo sabemos a lo bíblico. Bíblicamente, si usted le decía a alguien, usted es mi Señor, es como si usted le estuviera diciendo, estoy a sus órdenes, mi Señor. Y el Señor ahora iba a gobernar y a mandar tu vida. Eso es el verdadero significado. Y pues por muchas generaciones hemos sabido que a Jesús le dicen que Él es el
Señor. Él es uno de los nombres que Él tiene. Él es el Señor. No hay señoras, o sea, sí, usted puede decirle sí, señora, pero bíblicamente no hay una señora a quien yo... ¿Me explico? Bíblicamente. Ahí es un Señor. Ahí es un Señor sobre la humanidad. ¿Bien? Y ese concepto realmente, digámoslo, no lo hablemos de Dios. En esa época los señores... ¿Ustedes alguna vez escucharon los que fueron al colegio y sabían de primaria, le hablaban a uno de los señores feudales? ¿Cierto? ¿Qué hacían el señor feudal? ¿Quién fue a primaria? Y de tierras, ¿cierto? Como en un territorio. Era un hombre o una persona que tenía el gobierno sobre un territorio y por ende toda persona que estaba ahí, pues estaba bajo su mando. Y eso eran los que manejaban el billete, los duros, los ricos. Disponían de sus tierras, de la gente. Pues resulta que eso es Señor. Eso es Señor. En griego eso era como Kyrios, se le dice, pero ahorita no vamos a entrar a eso. Entonces, ¿qué pasa? En la época de Jesús y en el Antiguo Testamento, no le decían a cualquier persona Señor. O sea, a quien le decían Señor es Señor. Y cuando usted reconocía a alguien como Señor, automáticamente usted estaba reconociendo que le iba a hacer caso. O si no, no lo reconocía como Señor. Entonces, ¿cuál era uno de los problemas que tuvo cuando Jesús vino aquí a la tierra, estuvo en vida humana aquí en la tierra? ¿Cuál era el Señor de la gente en ese momento? O sea, el Señor el César, era su Señor. Y resulta que de repente hubo gente que empezó a decir, no, ya no el César no es mi Señor, ahora Jesús es mi Señor. Pues eso empezó a hacer tambalear el reino, el imperio romano, porque es que ya la gente incluso se estaban dejando matar, iban al Coliseo romano y ¿a quién votaban allá? A los que amaban a Jesús y no se echaban para atrás. Ellos decían, no, es que tú César eres quien gobierna, pero es que ahora quien yo reconozco como el Señor de mi vida es a Jesús. Así Jesús ya hubiera muerto. Entonces los del Imperio Romano, ¿qué hizo? Ok, tú no me reconoces a mí, al César, como el Señor, pues entonces ¿qué va a pasar? Te vas a donde los leones te mandamos. ¿Y a cuántos hijos de Dios no mataron o no fueron asesinados por eso? Por esa sola razón. ¿Sí? Por eso mismo fue. Tengamos paciencia, yo amo a los niños, déjenos que estén ahí tranquilos. Para eso es que vamos a hacer lo del cine, porque vamos a hacer algo tan bacano para los niños y grandes, para que ellos estén tranquilos adentro. Así que tengamos paciencia mientras tanto. Porque ellos no tienen la culpa de estar aquí, somos nosotros que todavía no tenemos esto bien adecuado, pero lo vamos a adecuar. Listo. Entonces, el Señor era eso, así de grave era. Y estaban dispuestos los hijos de Dios a dejarse matar sin negar que Jesús era su Señor. Al Imperio Romano y a esos gobiernos no les importaba un comino que usted creyera que se iba para el cielo si creía en Dios en Él o no. A ellos no les importaba eso. A ellos no les importaba que usted o que en el momento esas personas no hicieran nada el sábado, en el Shabbat. Eso les pasaba. A Roma le importaba un comino que usted creyera que se iba para el cielo, que creyera que a Roma y al imperio y al gobierno lo amenazaba era que usted ya no reconociera la autoridad máxima al César sino a Jesús. Eso era lo que afectaba realmente y tambaleaba en el momento a ese gobierno. Que eso es incluso lo que todavía nosotros debemos estar dispuestos a hacer. ¿Qué pasa si un día llega Colombia a estar en una situación, y probablemente va a estar así, no solo Colombia, el mundo entero, donde si tú no niegas tu fe, te matan? Eso puede llegar a pasar. De hecho, hay países donde usted no puede decir públicamente que cree en Jesús.
Si usted no cree en el régimen o en la persona que le ponen o en el Dios que le ponen, y hay lugares donde eso ocurre. En Corea del Norte eso ocurre. Va y dice en una plaza que usted cree en Jesús y que usted no cree en que su máxima autoridad no es Pion. Dígalo por molestar a ver qué le pasa. Eso todavía existe y va a existir más. Y de hecho la Biblia cuenta que al final de los tiempos, los que estemos, la generación que esté justo antes de que venga Jesús, los van a decapitar a todos aquellos que crean y no nieguen su fe. Va a volver un poquito a pasar lo que pasó en el momento con Roma, pero va a ser aún peor. ¿Estamos dispuestos a eso? Ahí se verá, porque Jesús dijo, y quien se mantenga firme hasta el fin, será salvo. ¿Verdad? Entonces, eso es para que entendamos un poquito ese concepto de Señor. Y ahora viene el concepto de siervo. El siervo era aquel que reconocía a alguien como su Señor y por ende estaba dispuesto a única y exclusivamente empezar a vivir para la voluntad de ese Señor. Eso es siervo. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a leer un poquito una parábola que Jesús habló acerca un poquito como de este tema, y eso está en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 45 en adelante. Claro, porque si solo enseñamos padre e hijo, pues listo, obvio, es verdad, ya lo nos dimos cuenta, es cierto, pero nos quedamos muy cortos. Hay que seguir hablando de las relaciones de nosotros para con Dios, y viene esta segunda como le venía diciendo. Entonces, si usted va conmigo a Mateo 24, capítulo 24, versículo 45, el Señor Jesús va a mostrarnos un ejemplo muy claro y muy básico de este concepto a través de un ejemplo. Bien, lo voy a leer, ponga mucha atención, lo voy a leer recorrido y luego me devuelvo para analizar con ustedes los versículos. Es corto, va del 46 al 51, dice así, del 45. Pregunta Jesús, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Mire que parece algo básico, es un ejemplo sencillo. Él está diciendo, mire, si lo ponemos en la cabeza, es un ejemplo muy sencillo. Hay un señor que es dueño de un territorio, tiene sirvientes y todo, y ese señor se fue de viaje, y se iba a ir de viaje y lo llamó a usted. Le dijo, venga, mijito, yo me voy de viaje, te voy a dejar a cargo de la administración de todo esto, y volveré, manténme esto lo mejor posible, dale, y sobre todo le da una orden, y mantente pendiente de alimentar a los demás sirvientes. Me voy. Se fue. Y dice que el siervo al principio como que hizo la cosa, se portó bien, estaba haciendo lo que su señor le había dicho, pero de repente vio que el señor se estaba demorando, no volvía, pasaban los días, y dijo, esto como que se va a demorar y quién sabe cuándo vuelve, de pronto ni vuelve. Y se relajó el hombre, y sacó las de whisky el señor que tenía guardadas ahí, empezó a echarle, empezó a emborracharse, empezó a tratar mal a los demás sirvientes, se deschavetó, llamó mujeres, llamó cojoda, empezó a armar el boroló, y de repente dice que cuando menos lo pensó su señor volvió y lo pilló en esas, y dice que lo castigó severamente y le dio
el castigo que se merecen todos los hipócritas. Entonces, vamos a analizar con calma el primer versículo porque hay una cosa demasiado importante. ¿Quién sería nuestro Señor? Jesús. Ese ejemplo está basado en eso. Ese Señor de la historia es Jesús. ¿Y quiénes son los siervos? Ojo, él habló de un siervo y de siervos. Vamos a ver. Él habló que le dijo a un siervo que estuviera pendiente de los demás sirvientes. Vamos a entender por qué eso. Mira lo que dice en el primer párrafo, 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes, o sea, los demás siervos, para darles comida a su debido tiempo? Resulta lo siguiente, acá hay algo muy interesante. Mire que en el ejemplo él dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Ahí está hablando de un siervo, a quien su señor le deja cargo darle de comer a los demás sirvientes. O sea que hay dos clases de siervos, ¿o no? Él está hablando de un siervo primero, donde su señor lo pone a ¿qué? A que le dé comida a los demás siervos. Y hay otra clase de siervos que de cierta manera en ese momento están recibiendo lo que el otro siervo está dando, ¿verdad? Ahí hay dos clases de siervos. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Cierto? Uno dice, pero ¿por qué le habla a un siervo para que cuide a los otros siervos? Es muy extraño, pero es muy interesante. Pues es muy sencillo. Resulta que cuando nosotros, y esto sí tiene un match, tiene una coherencia con lo que hablábamos de padre e hijo. Hablábamos de cuando Él nos vuelve hijos, nacemos de nuevo, pero somos como ¿qué? Cuando usted acaba de nacer, ¿qué pasa? Ahorita va a nacer mi hija. Ella no tiene la capacidad ni de comer sola. Un niño recién nacido, ¿qué pasa? Depende de que lo alimenten, que lo vistan, que le den, que le hagan, que le pongan, que le traigan, ¿verdad? Y probablemente ese tipo de... Pero ellos, cuando usted se vuelve un hijo de ellos, ya es hijo, ¿no? Lo que pasa es que o es un hijo adulto responsable o es un hijo bebecito que todavía depende. Esto es un poquito lo que está pasando en los siervos. Hay siervos que ya son siervos porque ya han reconocido que Jesús ahora es el Señor de sus vidas, ¿verdad? Pero que como acaban de reconocerlo, seguramente no tienen ni la experiencia, ni la capacidad, ni nada de ponerse todavía al servicio, o bajo la responsabilidad de tener más siervos, ¿verdad? Por un tiempo seguramente va a ser del grupo de que lo sirvan, de que le den. Pero dice que hay otro siervo que el Señor se llama y le dice, hey, siervo, ven porque a ti ya te voy a poner a que sirvas a los otros siervos. Y le dice algo muy particular, porque no le dice que los cuide y les dé, mire, no le está diciendo, dales de vestir, vístelos, báñalos. No le está diciendo, mientras yo vuelvo, cuídale la casa. No les está diciendo, pónganles, ayúdale a construir sus hogares. No, les está diciendo ¿qué? Aliméntalos. Dice, le he dejado encargado a los demás sirvientes para que les dé la comida a su debido tiempo. Única y exclusivamente ¿a qué? Que les dé su comida a su debido tiempo. Yo también me ponía como a pensar, pero ¿por qué comida y nada más? ¿Por qué a que los alimente nada más? Resulta que hay algo muy interesante. Cuando usted le dan una responsabilidad de darle comer a alguien, es una responsabilidad. Primero que no es una sola vez, ¿verdad? Porque es que usted le da comida a alguien y a las 2-3 horas le está pidiendo nuevamente, porque va a volver hambre. O sea que es una tarea constante, repetitiva. Segundo, el alimento es algo de lo cual dependemos. Si uno deja de comer, pues se va a morir. Dicen, he escuchado estudios científicos que primero uno se muere si deja de comer
o es al revés, o que si deja de beber, se muere más rápido uno si deja de comer, de beber. Bueno, igual es peor, no sé cuál es peor. Pero uno va a dejar de, o sea, uno va a morir pronto. De hecho, cuando nosotros somos padres, ¿qué es lo primero que uno piensa? En cómo, en que esté bien alimentados sus hijos. Es una responsabilidad constante. ¿Cuándo usted acaba con esa responsabilidad? Nunca, hasta que se tiene que irse la persona de esta tierra. ¿Por qué motivo, es un ejemplo, por qué motivo Giancarlo tuvo que salir de Venezuela para Colombia? Exacto, le voy a preguntar, la razón más que lo llevó a eso. ¿Porque de pronto se les rompió una camiseta? No. ¿Porque les faltaban medias? No. ¿Por cuál fue el motivo que usted dijo, basta, tengo que ir a buscar qué? Alimento. Tengo que mandarles para que coman. Qué interesante. O sea que cuando Jesús dice, volvamos a leer ya entendiendo eso, ¿quién es el siervo fiel y prudente? A quien su señor ha dejado encargado de los demás sirvientes para darles comida a su debido tiempo. Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Pero entonces pasemos esto un poquito, aterricemos este concepto ya a la vida de hoy, a la verdad, a la realidad, a nuestra vida cotidiana. Primero que todo, Jesús está simplemente dando un ejemplo para que entendamos qué es lo que iba a pasar de aquí en adelante cuando Él se iba a regresar ¿a qué? A la derecha del Padre. Él se iba a ir. Recuerden que dice la parábola que un señor se iba a ir y iba a dejar encargado, pero iba a volver. Eso es lo que pasó. Jesús pronto se iba a ir. ¿Y Él es el Señor de qué? Él es el Señor de qué? ¿Cuál es el territorio que Él tiene la propiedad? Toda la tierra. O sea que ese Señor de que habla esa parábola es un Señor que es Jesús y que tiene la potestad sobre toda la tierra. Pero Él dijo, voy a llamar, digámoslo así, a siervos para que sirvan a otros siervos y les den de comer, mientras yo regreso. Él no ha vuelto, pero entonces Él va a empezar a llamarlo seguramente a usted y a mí, a que en un momento usted ya pase de ser un siervo que le sirve a toda hora, ¿cierto? Que es el primer grupo, lo va a poner a hacer ahora, en algún momento y muy pronto seguramente, a que usted ahora empiece y aprenda a ¿qué? A servir. ¿A quiénes? A los demás sirvientes, que serían los demás, que son la iglesia. Porque los sirvientes de Jesús en toda la tierra somos la iglesia. Todos los que hemos creído en Él, que hemos sido bautizados por su Espíritu, somos la iglesia, ¿verdad? Y ahora Él está diciendo, mire, yo voy a ser llamado para que ya pases de ser de esos sirvientes al que sirve a esos sirvientes. Y dice, lo caracteriza de esta manera, que es fiel y es prudente. ¿Qué es una persona fiel? ¿Cómo podemos traducir una persona fiel? Una persona fiel es sencillamente ¿quién? Alguien que está firme y está haciendo siempre lo que debe hacer. Y prudente, ¿qué? Va ligado ahí. Alguien que es prudente es ¿qué? Alguien que sabe las consecuencias que puede llevar sus actos y por ende, así no parezca nada malo, sigue haciendo lo que debe hacer, así no vea amenaza, así no vea ladrones, él sigue cerrando la puerta, así no vea un barranco, él sigue andando despacio, así no, ¿me entienden? Es saber que aunque no veo peligro, yo sé lo que debo hacer para evitar. Es una persona prudente con sus actos. Y entonces él se pregunta, ¿quién será ese siervo fiel? A quien su Señor ha dejado para eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo alimenta uno a los demás sirvientes? ¿Será que es que usted tiene que ahora venir a dar mercados todos los días, llevar un mercado para que no le falte de comer? ¿A qué se estará refiriendo? Darle de comer
a los demás, sirvientes. Toda la tarea más ardua que tenemos en esta tierra es hacer que los sirvientes de Jesús, la iglesia de Dios, esté constantemente alimentada por su palabra, por su amor, por su verdad, e inclusive al que le falte alimento de verdad material, nosotros tenemos la responsabilidad de estar compartiendo el pan los unos con los otros. O sea, nosotros debemos salir del cascarón de preocuparnos por nuestra familia biológica, única y exclusivamente, y hacer que nuestros esfuerzos económicos, físicos, de tiempo y de todo, logren alimentar y sostener a los demás sirvientes. Eso se llama una iglesia activa, una iglesia que hace la voluntad de su Padre. Una iglesia que se preocupa por los demás. Una iglesia que da su tiempo. Mira, hay gente rica que da su plata. Pero lo más importante es dar su tiempo, aunque el dinero se necesita. Se los voy a poner como ejemplo. Cuando yo veo a mis hijas les dan muchos regalos. Sus familiares, muchos regalos. Mis hijas, eso le dan cosas y esos tienen regalos y regalos y regalos. Pero yo a veces miro y los regalos dan un momento de placer a los niños por un rato. Pero lo que las niñas me piden es a mi papi. Y siempre me preguntan, que se levantan y Kate es testigo, ¿hoy te vas? Porque para ellas lo más importante es que yo pase mi tiempo con ellas. Y me preguntan, papá, ¿hoy te vas? Y hoy es lunes, yo sí. ¿Mañana te vas? Sí. ¿El miércoles te vas? Sí. El jueves, como yo trabajo desde casa, no, entonces se alegran. Y el viernes te vas, sí. Y el sábado no, y ellas como que tienen la expectativa de que llegue el sábado, que llegue el jueves y que llegue el domingo, que son los días en que yo más tiempo estoy con ellas. Entonces realmente, aunque el dinero es necesario, aunque las actividades son necesarias, lo que más quiere Dios es nuestro tiempo, probablemente. Lo demás también es verdad, es que todo es un conjunto realmente. Pero entonces, si yo soy rico y doy plata, soy como ese padre que da plata a su casa y cree que ya fue hecha su tarea. No, eso es importante, pero lo que quiere Dios es que metas tu vida, tu tiempo, tus recursos, y que alimentes no solo materialmente, sino espiritualmente a los demás sirvientes. Y él dice, dichoso, o sea, feliz, contento, será el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo su deber. Cuando Jesús vuelva, porque Él va a volver, Él quiere encontrarnos haciendo ¿qué? Eso, sirviéndole a los demás sirvientes. No venir solo cada domingo a sentarnos acá, bueno, entendí algo, me voy. Cuando hacemos eso, somos ¿de cuáles sirvientes? De los del primer grupo, de los que todavía reciben. Más es diferente cuando ya decimos, ok, estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo. Obvio, al principio hay un tiempo en que es imposible que de arranque tú ya seas del otro siervo, ¿no? Eso tiene un proceso. Pero hay un momento en que ya algunos de ustedes, por ejemplo, es el tiempo en que digan, basta de estar, que me sirvan, ahora yo quiero servir. ¿Qué debo hacer, Iván? ¿Qué debo hacer, Kate? ¿Qué debo hacer, chicos? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué otro día tengo que venir para entender lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo así que este sábado, el sábado 16 vamos a hacer un evento? Venga, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo aportar? No puedo venir, pero mira, aporto esto para que compren los perros calientes y los vendan. O voy a venir ese día y yo preparo no sé qué. O venga, yo me muevo, o venga, ¿cómo así que van a hacer paredes? Venga, ¿yo cómo puedo ayudar? ¿Cómo así que van a hacer unos grupos entre semana? Venga, yo quiero estar, o ¿cómo puedo ayudar a alguno de esos grupos para que se solidice y lo podamos hacer? ¿Cómo puedo ayudar a la demás iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a los nuevos que vayan a llegar? Cuando haya lo de los niños, ¿cómo puedo aportar? Yo quiero estar con los niños también y ayudar para que los niños estén bien. ¿Cómo puedo aportar allá afuera en mi trabajo? Yo me voy a poner la 10 a ganarme gente, a hablarle de Dios a la gente.
Eso es empezar a dejar de ser un siervito que recibe y ahora soy un siervo que Dios busca fiel y prudente, que mantiene haciendo todo esto ¿hasta cuándo? Hasta que se vuelva a Él. Ahora usted dice, bueno, pero es que yo de pronto me muero antes de que Él vuelva. Pero es que cuando Él te llame y tú mueras, ese es su regreso tuyo hacia Él. O si mueres físicamente, ahí Dios te llamó. Y si Él viene físicamente, pues ha regresado. Cualquiera de las dos. Y Él dice, yo quiero cuando vuelva, verlos ¿a qué? Haciendo lo que les dejé dicho que hicieran. Por eso cuando tú eres activo, tú pones de tu tiempo, tú te pasas incluso la ciudad. Más de uno de acá se ha pasado la ciudad para... No te pases ahora la ciudad simplemente para recibir. Ahora pásate la ciudad para dar. De decir, oiga, bueno, ¿qué van a hacer un grupo? Está mi casa. ¿Por qué no empiezan un grupo en mi casa? Es un ejemplo. Vamos a ganar gente, vamos a hablarles de Jesús. No que yo sé tocar música. Esa batería está sola ahí. Porque ya Kate no puede tocar, que se le sale la bebé y nos da un parto, sale a luz la niña hoy, donde se ponga ahí a tocar. Pero yo estoy esperando que llegue gente que diga, oiga, yo sé música, ¿cómo puedo servir acá? Yo sé barrer, venga, voy a llegar más temprano a la iglesia y voy a barrer toda la iglesia. Yo sé pintar, venga, ¿qué van a pintar ese techo? Yo lo hago. Yo sé lo que sea. Es empezar a tener un papel de activo sobre porque cada cosita que usted hace va a ayudar a los demás sirvientes a que sean ¿qué? Alimentados. Yo aspiro a tener un banco. Si ven lo que está atrás de Don Osvaldo, eso es como ¿cómo se llama eso? Ahí tenemos como un espacio chévere para que en el futuro podamos hacer, por ejemplo, cada vez que alguien quiera tener una libra de arroz, de frijol, lo que sea, llenemos eso de mercado y cuando venga alguien a la iglesia, ¿cómo? Eso, y cuando venga alguien y que lo necesite, tome mijo, vaya y coma esta semana. Porque es tanto alimento, porque acá van a llegar gente adinerada como va a llegar gente con dificultades. Y la iglesia tiene que aprender a darse uno a los otros para que, como dice y eso siempre se me quedó en la mente, para que el que tiene mucho no le sobre y el que tiene poco no le falte. Dicho por Pablo. ¿Bien? Entonces, eso es la iglesia. Y lo que él está diciendo, esa parábola realmente es una parábola de de señor a siervo. ¿Sí ve que es diferente a la de padre a hijo? Porque usted de padre a hijo no hacía nada. Usted de padre a hijo, usted es el hijo que me adoptan, me dio su apellido, me voy para la vida eterna, ya tengo todo, y lo único que tengo que hacer es no enojarme y no desanimarme. Pero como Señor ahora, Él es mi Señor también, entonces ahora el Señor me dejó una tarea y ahora sí recae la responsabilidad ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas. Uy, ¿cómo así? O sea, el Señor se fue, dejó una tarea, yo estoy dormido, y qué tal que vuelva y me encuentre, como dice la otra parte. Dice, bueno, la recompensa, dice Jesús, que cuando vuelva su Señor y si lo encuentra haciendo lo que ya hablamos, dice, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. O sea, usted es heredero de todo y lo va a poner en la vida eterna a gobernar, no sé, la Vía Láctea, no sé qué le va a poner a gobernar, porque el universo es de Él. Pero dice después, versículo 48, pero ¿qué tal si ese siervo malo? O sea, ya le entró la maldad y dice, Jesús como que se está demorando, ¿verdad? ¿Cuánto lleva Jesús después de que dijo estas palabras? Lleva más o menos 2000 años. No es fácil decir entre nosotros, pues si no vino en 2000 y pico, ¿qué va a venir de aquí a que yo me muera? ¿Cierto? Eso puede ser algo que uno puede llegar a pensar. Lleva 2000 y pico y yo, si acaso, llegaré a los 80, 90. Y eso si es que una guerra, la tercera guerra mundial no se explota. ¿Cierto? ¿Qué puede uno pensar? Y Jesús lo estaba diciendo, que podemos llegar a pensar que Él no va a volver. O peor aún, que yo soy eterno y no me voy a morir. ¿Cierto? Porque es que a veces pensamos que todos los días mañana nos vamos a levantar, ¿cierto? Nosotros ya damos por hecho que mañana estoy vivo. Lo damos por hecho. Dígame quién no da por hecho eso. Todos. A mí no me vengan con el cuento que usted no da por hecho que mañana se va a parar. ¿Sabe quién no da por hecho que mañana se va a parar? Aquel que está en estado terminal, aquel que está en las últimas, aquel que le dijeron tienes horas.
Eso sí no dan por hecho que se van a levantar mañana. Pero nosotros no tenemos más vida que ellos, ni menos. Nosotros somos un milagro que Dios, que si un día hace Dios, chao. Por muy saludable que estemos, por muy... Acuérdense lo que le pasó a Job. Dios dijo, permitiré que pase esto. Todos los hijos se le murieron en un día. Un montón de sirvientes, un montón de vacas, un montón de ganado. En un día. Nosotros en un día nos puede cambiar la vida, ¿o no? En un día. Pero entonces dice Jesús, sean prudentes y sean fieles. Porque es que usted no sabe cuándo le va a pasar algo y o vengo yo. Usted no sabe. Yo quiero encontrarte haciendo mi voluntad. Viviendo para los demás, no viviendo para mí y si acaso para mis 3 hijos y mi esposa. Eso es un concepto no bíblico. Es correcto vivir para la esposa y los hijos, pero es que nosotros tenemos que hacer que la familia de Dios esté bien y no le falte comida. ¿O no? La familia, los sirvientes de Jesús, los que todavía están por ahí, que son unos bebés, hay que abrazarlos y estar cerca con él. Hace poco aprendí algo de Felipe, del pastor de la iglesia, de nuestro pastor, y del pastor de él, que es algo muy real. Y escuché en uno de los videos que decían, las prédicas no cambian a la gente, las vidas cambian vidas, no las prédicas vidas, sino vidas cambian vidas. O sea, una prédica no puede cambiar una vida, es la vida de alguien que cambia la otra vida del otro. Prédicas no cambian vidas, sino vidas cambian vidas. Y cuando yo doy la vida por otro, es que el otro puede llegar a conocer y a ser transformado. Les doy un ejemplo, aquí estoy con Edison y nosotros nos vemos todos los días en el trabajo. Para que Edison estuviera amando a Dios hoy, y Brenda, con la primera prédica yo creo que eso no ocurrió. ¿Cierto? Y con la segunda menos. De hecho dejaron de venir unos meses. ¿Pero por qué ellos no se han alejado? Es porque yo di mi vida por ellos y la sigo dando, saco mi tiempo, los escucho, me voy hasta allá, o sea, di mi vida y sigo dando mi vida por ellos. Entonces mi vida cambia sus vidas. Pero entonces hay un momento en que sus vidas tienen que cambiar otras vidas, ¿o no? No es que, ay, venga, lo llevo allá a la iglesia y entonces escuche al man a ver si cambia. No me meta al pato. Usted tiene que ir y cambiar y estar con ellos, luchar con ellos, ¿o no? Comer con ellos, gaste el almuerzo a ellos. Si lo ve en necesidad, llévele usted comida. No, llevémoslo a la iglesia a ver si lo cambia el pastor. ¿Sí ve que no? No, ustedes tienen que cambiar vidas. Ven que si está enfermo vayan, que si está llorando, que si lo dejó la mujer, váyase al Padre y escúchelo y hable de paso de Jesús. Y en consecuencia de que las vidas sean cambiando vidas, pues entonces la iglesia cada día se va a nutrir más, ¿o no? Si yo doy la vida por ustedes ahora, y yo ¿por qué la doy por ustedes? Porque entendí que Jesús la dio por mí, porque otro en algún momento la dio por mí. Y sacó de su tiempo, sacaba de su dinero. Yo les he dicho a ustedes, he gastado plata en almuerzos, la mayoría fallidos, pero 1, 2, 3, 4, 5 que por ahí han quedado y a punta de almuerzos y a punta de estar cerca y a punta de llamar y a punta he podido lograr, no yo, sino Dios, que ellos sean alimentados. Vuelve y juega. Si yo hoy digo, ay, Edison, usted ya se ve como que ya aprendió, suerte, ya tú eres... No, yo tengo que seguir alimentando a los que Dios me ponga cerca, ¿hasta cuándo? Hasta que se mueran, viejo. Tú tienes que alimentar a tu amiga, a tu compañera de trabajo, sea el paño de lágrimas, sea no sé qué, háblele de Jesús, esté ahí pendiente, vaya, si le dice, no amiga, me metí en un problema, pues vaya hasta allá. Incomódese, porque usted va a perder tiempo, no va a perder, va a darle tiempo al reino de Dios en eso, va a tener que sacrificar de pronto un viaje por otros, ¿o no? Ay, no, pero es que la iglesia es como la gente de la iglesia, no digamos la iglesia del templo, la gente de la iglesia es como mi quinto lugar en mi corazón. Primero yo, segundo, no, venga que... Ahora, todo a su medida. Hay gente que se va al otro extremo y se olvida de su familia. Entonces todo tiene su medida.
La familia y la familia de Dios, ahí muy cerquita. Y termina Jesús diciendo, pero ¿qué tal si este siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros? ¿Qué es lo primero que usted empieza a hacer cuando su fe empieza a menguar, cuando usted se empieza a alejar de Dios? Maltratar a su gente, ¿o no? Ya no tienes tiempo para ellos, ya no les tienes paciencia, ya no les caminas, los humillas de pronto, te cansas de ellos. ¿Después qué sigue? Después, y comienza a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué haces tú? Empiezas a alejarte de la gente y empiezas a andar ¿en qué? En tu vida anterior, en la mía, en la anterior. La de la joda, la de las viejas, la de la parranda, la de las llegadas tardes, la del alcohol, la de las... Porque sencillamente nos desenfocamos y se nos olvidó que Jesús puede volver en cualquier momento. O podemos irnos nosotros en cualquier momento. Él dice, sean siervos fieles y prudentes. Manténganse haciendo lo que yo les mandé a hacer. Alimenten mi iglesia con sus talentos, con sus dones. Le aseguro una cosa, lo que usted tiene no lo tiene el de al lado ni lo tiene nadie más en ninguna parte de la iglesia en la tierra. O sea que la iglesia sufre cuando usted no pone su servicio, su talento para los demás. El cuerpo de Cristo no anda perfectamente si usted y yo no ponemos nuestro talento, nuestro don. El don que yo, o sea, uno de los dones que yo tengo que Dios después es de enseñar. Si yo no lo pongo, entonces usted ¿cómo se alimenta hoy? Y no es que yo sea mejor, es simplemente mi don. ¿Cuál es el suyo? Usted le tiene paciencia no todas las mujeres le tienen paciencia a los niños, ¿verdad? Pero usted se autoexamina y dice, oiga, yo sí tengo paciencia con los niños. ¿Dónde estás poniendo ese don entonces? ¿Cierto? Yo amo a los niños. ¿Por qué no? Entonces toca estar cuidándolos, toca estar pendientes. Si tu talento es la música, pero la tengo ahí guardada, pues ahí se va a quedar. Si tu talento y tu don es servir, es ser generoso, es ser buen anfitrión, ¿por qué no eres anfitrión de tu casa para que la gente vaya y conozca de Cristo? ¿Por qué no eres anfitrión en la iglesia? Si tu talento es administrar, ¿por qué no ayudas a administrar los recursos de esta iglesia? Si tu talento es los medios audiovisuales y ¿cómo se llama? Las redes sociales y eres rápido y ¿por qué no dices yo quiero hacerlo, ayudar? Si tu talento es limpiar, eso parece loco, pero si tu talento es que tú sabes, te agradas en limpiar, barres, haces, mueves. Yo le digo a Charlie y a John, yo admiro que ellos son capaces de poner una puntilla y no se les daña el ladrillo, a mí sí. Yo soy malo para las cosas manuales, pero malo. Una vez me contrataron una empresa donde Caro estuvo hace años, y al mes me cambiaron, como a los 20 días me cambiaron de la zona de armar, porque yo me tiraba las brocas, y me decía, mire cómo lo tiene que hacer, y me mostraban. Y yo, mire, lo voy a hacer igual, y yo decía, pero si ve que estoy haciendo lo mismo que usted hace, y yo decía, yo no sé usted qué hace, pero se lo tira, hermano. Y yo me tiraba las brocas mías, las brocas del vecino, me prestaban, me tenían paciencia. Pero yo dije, esto es muy duro. Hacer las actividades de obreros es duro. Yo decía, wow. Y yo hoy en día los respeto y digo, wow. O sea, Charlie, qué fácil que él pinta, él hace. Y yo decía, pero esto para mí es como que me hablaban en chino. En el trabajo, por ejemplo, el Excel, ¿cómo me cuesta el Excel? Yo veo a todo el mundo y hacen fórmulas y yo me siento y me explican y yo soy como, Dios mío. Y me he presentado entrevistas y la Excel la entrego casi que nula. Entonces yo digo, no, pero así como voy haciendo. O sea, no nací para esa vaina, hermano. Pero hay un don que digo, a mí nadie me puede quitar el don de hablar de él y enseñar. Es un don que sale, fluye. Pero ¿cuál es su don? Si usted tiene el don de servicio, póngalo a la comunidad. El de enseñanza, entonces enseñe en su casa. Tiene el don para ser generoso, pues entonces sea generoso y llénese
ese coso de... ¿Usted sabía que ser generoso es un don? ¿Quién sabía eso? Eso es un don bíblico. Ser anfitrión es un don. Que usted llegue la gente a su casa o a la iglesia y usted esté con una cara de ponqué, pero no de hipocresía, sino de verdad, que usted se alegre porque la gente llega, eso es un don. De servir, de venga, se sienta, póngase. Mi mamá tiene ese don, ella es feliz viendo a la gente y sirviéndole y dándole tinto. Y ustedes no han visto que allá les da tinto y ella, nadie le dice, pero ella está ahí, y que necesita, y ponga el buñuelo. Eso es un don que ella tiene. Pero entonces usted tiene que levantar la mano y decir: hey, Iván, iglesia, quiero aportar mi don, mi talento, lo que sé hacer. No solo aquí en mi casa, van a abrir grupos, pues yo soy anfitrión. Van a hacer... ¿Cómo así? Hagámosle. Y entonces Dios va a hacer: uy, esta iglesia por fin está entendiendo lo que tiene que hacer. No ir los domingos únicamente, tiene que ser fiel y prudente, porque yo volveré en cualquier momento. Y dice Jesús al final: el día en que el siervo menos lo espere, ese siervo malo, y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Y dice: lo castigará severamente. Esta parte quizás nadie la quisiera escuchar, ¿verdad? Pero al siervo que es infiel y que no es prudente, dice Jesús, lo castigaré severamente y le impondré la condena que reciben los hipócritas. Impresionante. ¿Quién quiere esa condena? Ahora, yo no estoy diciendo que lo haga por amenazas. Estoy diciendo es que si Él es su Señor, entonces ahora tú tienes una responsabilidad, y es vivir para los demás. Sirve. El que no sirve, no sirve. ¿Sí entendió, no? El que no sirve a la gente, no sirve. Eso es muy parecido a cuando Jesús decía: aquel árbol que no da fruto será cortado. En cambio, aquel que empieza a dar fruto, mi Padre le quita y lo poda para que dé más fruto. Es lo mismo. A veces la gente dice: pero es que yo soy todavía como medio pecador, yo todavía como que no estoy tan bien, yo todavía como que dudo. El Señor le importa un comino si usted todavía está dudando en cosas o no, porque el Señor es el que manda. Hijo, tienes que hacer. ¿Usted se ha puesto alguna vez a pensar que en su trabajo su jefe le dijera: ¿cómo te sientes hoy para hacer tu responsabilidad? ¿Estás bien? No me siento bien hoy para hacerla, no sé, tengo pereza. Bueno, entonces no la hagas, tranquilo. Vete a tu casa y duerme, y mañana nos vemos y me cuentas si tú tienes ganas de hacer tu trabajo. ¿Eso pasa? ¿Sí que no? Llegas a la empresa y vengas como vengas, haz tu trabajo. Aquí esto es un poquito parecido. Por eso le digo que nuestra relación con Dios tiene facetas. La de padre y la de hijo es maravillosa. La de siervo la de Señor como siervo también es maravillosa, porque esa es la que nos hace crecer. La primera lo que nos hace es ¿qué? Tener dignidad, tener la de padre con hijo, lo que hace es que tú tengas identidad, que ya no necesites identidad en otros, ni en ninguna cosa. Tu identidad, cuando tu padre te adopta, ya la tienes, punto. En cambio, lo que pasa con la relación Señor-siervo, es que tú entiendes qué tienes que hacer. Y te hace crecer. Y la última relación que después hablaremos es la de amigos, porque Jesús también nos llamó: ustedes ahora son mis amigos. Esa es otra relación que tiene otra faceta y tiene otras consecuencias y tiene otras características. Todas son importantes. Padre e hijo es importante, Señor siervo es importante, amigo de Dios es importante. Todas. El problema es que te quedes con una. Si tú te quedas con que eres el hijo de Dios, no vas a ser un comino, ¿o no? Te vas a quedar quieto. Ahora, si tú crees que Dios únicamente es tu Señor y tú eres el siervo, entonces nunca vas a entender el amor de Dios, porque no lo entendiste como el Padre. ¿Verdad? Y si tú no entiendes el del final del amigo,
no vas a entender que Dios confía en ti, después se los voy a enseñar. Pero entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer entonces de aquí en adelante? Algunos los voy a empezar a apoyar para que den un paso más, para servir a los demás iglesias. ¿Por qué? Por lo que Dios nos está enseñando. No es porque yo quiera, es porque Dios nos lo está enseñando. A otros, los que ni siquiera son constantes viniendo, les voy a decir, empieza a ser constante. Y empieza a tener una actividad dentro de la congregación. Para que todos empecemos a dar un paso. Y que Dios nos encuentre haciendo a todos su voluntad. Pase lo que pase. Gane quien gane hoy, o bueno, las elecciones y hay segunda vuela. Eso no importa. Entre comillas, gane quien gane, Dios está diciendo hoy, te quiero ver haciendo mi voluntad. Que ganó esto, que ganó, no importa. A mí lo que me está interesando es, déjame a mí lo del gobierno ahorita. ¿Dónde estás haciendo mi voluntad? ¿Estás sirviendo? Vamos a orar y con eso ya terminamos. Dentro de 8 días voy a dar la última parte de esta misma charla. Esta era la mitad. La otra mitad la voy a dar dentro de 8 días porque falta una parte muy importante de la relación Señor-siervo, que será dentro de 8 días para que usted no se lo pierda. Bien. Recuerde que dentro de 8 días vamos a hacer... ¿Cómo? ¿Qué tiene? No, sí, lo vamos a hacer. Después les comento, es que no le entendía a Sandra, me decía, yo pensé que estaba llorando Viviana, entonces que sobre por Viviana. Vamos, póngase de pie, póngase todo de pie, si sus huesos todavía le dan, párese, ¿sí? Y vamos a darle gracias. ¿A quién Dios le ha hablado algo hoy? Algo. Yo creo que a mí mientras yo hablo, yo estoy como, uy, sí, o sea, de verdad. Tengo que dar más. ¿Puedo dar más? Sí. ¿Quién ya dio todo? ¿Ya no necesita dar más? Sandra se está molestando. Pronto veremos a Sandra acá haciendo en vivo acá un monólogo y lleno esto para invitar gente y recaudar fondos. Eso ya lo prometió. Bien. Pero Dios es bueno. No se canse, mire, no se canse de hacer el bien, no se canse de servir para las demás personas. Yo sé que a veces es difícil. A veces usted cree que no hay recompensa. Es difícil ver a gente que usted le ha dado mucho de su tiempo y de pronto no avanzan. Sí están avanzando. Recuerde que su motivación no son ellos, aunque sí eso son, pero o sea, no son entre comillas, es su Señor. ¿Verdad? Porque el Señor lo mandó y usted está obedeciendo ya. Si le hacen el feo, si le quedaron mal, pues siga adelante, porque el Señor va a volver un día. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias por hoy hablarnos, por bendecirnos con tu enseñanza. Fueron 2, 3, 4 versículos nada más, pero a los que le pudimos extraer un montón, Señor. Gracias porque nos estás mostrando que nosotros como iglesia debemos ser más activos, que debemos ser fieles y prudentes a lo que tú nos has mandado a hacer, que es alimentar a los demás de la iglesia, a los demás sirvientes, a la demás gente, al cuerpo de Cristo extendido que tú estás formando. Perdónanos porque quizás hemos puesto nuestros talentos en stand-by. Quizás aún yo soy de esas partes de los sirvientes a los que otros sirven y todavía no he servido, pero hoy estoy aprendiendo que tu llamado es llegar a ser ese sirviente fiel y prudente, ese siervo fiel y prudente que tú quieres dar recompensa, al que tú cuando vuelvas quieres ver haciendo lo que tú lo mandaste y le digas, bien siervo, por estar haciendo lo que te mandé, por estar cuidando a mi gente, por estar poniendo tu talento al servicio de mi pueblo. Ven y hereda todo lo que yo tengo para ti. Eso va a ser maravilloso cuando podamos presentarnos delante de ti, Señor, y que tú nos digas eso, Padre. Gracias porque servicio significa estar vivos. Servicio significa estar haciendo lo que tú nos mandaste a hacer. Dar nuestro tiempo, pasar la ciudad, dar nuestros recursos, para que otros sean beneficiados, es tu voluntad. Por eso te doy gracias por hablarnos el día de hoy, por abrir nuestro entendimiento, porque probablemente este versículo o estos versículos ya habían sido leídos por nosotros, pero quizás no habían sido profundizados, Señor.
Quizás pasamos la Biblia a veces leyéndola muy rápido, pero tú siempre tienes algo extra dentro de los versículos, dentro de cada palabra, dentro de cada texto. Nunca dijiste un ejemplo porque sí, dijiste ejemplos profundos. Esto parece un ejemplo tan fácil, pero es un ejemplo tan profundo, Señor, que nos puede cambiar la vida el día de hoy. Señor, gracias por tu amor, por tu bendición, por tu voluntad. Yo quiero orar también por las ofrendas, diezmos, de aquellos que ya están comprometidos con la obra de Dios, con esta parte. Aunque nosotros no amamos el dinero, y tú lo sabes, Señor, sabemos que es necesario. Queremos cumplir con nuestras obligaciones, queremos ser una iglesia que no se endeude, una iglesia que tenga bajo control el dominio de sus finanzas, y no que las finanzas dominen a la iglesia. No queremos que seamos una iglesia donde la predicación sea el dinero, sino que eso sea simplemente una consecuencia del amor que te tenemos a ti, Señor. Ayúdanos para que nuestros trabajos sean prosperados. Como dice tu palabra, para que la obra de nuestras manos prospere, se multiplique, dé frutos. Que si tenemos jefes difíciles, tú nos des la paciencia y sea tan fuerte tu Espíritu Santo en nosotros que aguantemos y no bajemos la guardia. Porque vendrán tiempos de descanso cuando el Señor lo quiere. Si están pasando momentos de escasez, que el Señor bendiga el fruto de tu vientre y que esta misma semana el Señor abra puertas de trabajo, Señor. Tú las puedes abrir inmediatamente si nosotros estamos atentos a esa abierta de puertas, Señor. Gracias por tu bendición. Bendigo los diezmos y ofrendas, Señor, y bendigo esta congregación. Bendigo esta palabra y bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a orar por Samuel. Traigan a Samuel. Samuelito, les cuento una historia muy corta. Samuel, ese niño que ustedes ven que van a traer ahí, Samuelito era o es el hijo. Sandra desde chiquita, desde que era como mi hija, y como ustedes ven ahí allá dos. Bueno, Sandra tuvo una amiga que se llamaba Marcela, que estaban desde chiquitas, y vivían en el conjunto también de nosotros, y eran así, venga, y así, y tenemos fotos de ellas así, igualitas. Entonces mi hermana, pues era como Marcela se llamaba, creció pues cerca a nosotros. Ella tenía sus papás, su hermano, ella vivía en el barrio, y crecieron juntas, hasta llegar a la edad, hasta el año pasado, ya 27 años, el año pasado, 26, 25. Y resulta que de un momento a otro se le destapó un cáncer a la amiga, a Marcela. Y en un par de meses se la llevó. Y Marcela falleció exactamente más o menos hace un año, ¿cierto? Hace un año, en mayo de hace un año. Marcela era como nuestra hermana, porque creció desde, imagínense. Y él era el hijo de ella, o es el hijo de ella. Y él quedó sin su mamita, y en ese momento pues tenía una dificultad, pues porque no estaba con el chico, el papá pues no tenía una relación muy estable. Hoy en día el niño vive con la abuela y con el papá trabaja mucho del tiempo, entonces está en el jardín y la escuela y la abuela, pero pues a él, desde que Marcela falleció y que Sandra estuvo hasta el último segundo con ella, pues quedó como, entre comillas, tenemos como una responsabilidad en nuestro corazón por el niño. Entonces los fines de semana, la mayoría de fines de semana se la pasas con nosotros, la coge Sandra, lo lleva mi hermana, se lo llevan a Ibagué, lo traen, es como si fuera un niño de la familia. Lo tenemos mucha parte del tiempo, y Samuelito pues ya está creciendo, tiene 3 años, va para 3 años, pero él va a crecer en algún momento y le explicaremos todo lo que pasó, ¿no? Ya cuando él lo entienda. Pero pues sí vamos a orar por él, porque lo más importante es que, primero, que Marcela, la mamá, en el último tiempo de su enfermedad, sinceramente como que aceptó a Dios, aceptó a Jesús, y fue maravilloso, y sabemos que está con él, con Jesús. Y para que este niño tenga el futuro que Dios quiere que tenga, bien, y que lo cuidamos y que lo protejamos, y que el día de mañana que él sea más grande, él pueda venir a esta iglesia y estar con nosotros, ¿por qué no? Bien, entonces oremos por él. Niñas, vamos a orar, ¿listo? Por Samuel. Entonces, como hacemos en la casa, y vamos a orar. Cerramos los ojitos. Vamos a orar por Samuelito, ¿listo? Que no lo habíamos hecho aquí en esta congregación, pero lo vamos a bendecir. Padre, te presentamos en este momento a Samuel. Él
Él es un hijo de esta casa, Señor, es un hijo que tú pusiste en nuestras manos. Su mami ahorita está contigo probablemente y estamos casi prácticamente seguros que Marcela está contigo, Padre. Que tú la tienes bien, que el sufrimiento cesó y que la vida eterna ya es de ella junto a ti. Pero en esta tierra quedamos aún nosotros, queda Samuel, y queremos bendecir a Samuel para que él, sobre todas las cosas, sea adoptado por ti, Señor. Nosotros lo adoptamos humanamente con lo que mejor podemos, pero como hemos visto en tu palabra, lo mayor que nos puede pasar es que tú nos adoptes a nosotros, que tú nos hagas tus hijos, y queremos invocarte, Señor, y pedirte que este hijo, que Samuel, sea tu hijo, Señor. Sabemos que no podemos humanamente hacer que eso ocurra, pero tú, con tu misericordia, lo puedes alcanzar, Señor. Protegemos a Samuel del enemigo, de Satanás, lo protegemos de las tinieblas, que ningún plan del enemigo pueda prosperar en contra de él, y que este niño, que hoy es niño, cuando sea un joven y un varón, Señor, pueda darte gloria a ti por lo que tú has hecho. Te amamos y bendecimos a Samuel en el nombre de Jesús. Amén. Amén.